¿sabías que la historia de Sodoma y Gomorra es mucho más profunda y misteriosa de lo que nos han enseñado? Que quizás los secretos de estas ciudades no están solo en la destrucción apocalíptica, sino en lo que representan para el destino de la humanidad. Antes de cerrar los ojos a esta narrativa, te invito a reflexionar, ¿qué llevó a Dios, en su infinita misericordia, a realizar un acto tan extremo? Prepárate para un viaje que va mucho más allá de la superficie. Hoy, en Jornada con lo Divino, vamos a desvelar la verdadera historia de Sodoma y Gomorra que nadie te contó. La importancia histórica y espiritual de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son mencionadas en diversas partes de la Biblia, pero sus orígenes se remontan a los tiempos de los patriarcas. Localizadas en la región del Mar Muerto, estas ciudades gemelas eran, para muchos, un centro de riqueza y prosperidad. Sin embargo, esta prosperidad material ocultaba una decadencia moral que se infiltraba en todos los aspectos de la vida social y espiritual. Los habitantes de estas ciudades habían transformado su riqueza en un arma contra los más vulnerables, perpetuando una cultura de indiferencia y arrogancia. Pero, detrás de esa apariencia de opulencia y éxito, había una sociedad que ignoraba los valores más fundamentales de la justicia, la bondad y la reverencia a Dios. La corrupción no solo era tolerada, sino celebrada, convirtiéndose en un estilo de vida donde el sufrimiento ajeno era ignorado o incluso explotado. El concepto de justicia divina puede parecer distante para muchos en la sociedad actual, pero en Sodoma y Gomorra, esta justicia se manifestó de manera directa e inequívoca, revelando que la indiferencia moral no pasa desapercibida ante los ojos de Dios. La historia de estas ciudades no trata solo de destrucción, sino de un llamado a la conciencia colectiva. Ante cada clamor de justos que vivían bajo opresión, Dios escuchó y decidió actuar. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de ser agentes de justicia y compasión en nuestras comunidades. No se trata solo de evitar el mal, sino de tomar una posición activa contra él. Sodoma y Gomorra son un reflejo de lo que sucede cuando la humanidad se aleja completamente del Creador. Al rechazar los principios divinos, estas ciudades se convirtieron en un espejo de las consecuencias del egoísmo desenfrenado, la idolatría y la negación de la dignidad humana. La intervención de Dios en estos casos no fue solo un acto de juicio, sino también un intento de salvar lo que aún podía redimirse. Esta narrativa también nos enseña que Dios siempre está atento a los clamores de los oprimidos. Cuando aquellos que sufren claman por ayuda, Dios responde. En el caso de Sodoma y Gomorra, su respuesta fue un recordatorio drástico, pero claro, una sociedad que ignora los valores espirituales está encaminada hacia su propia destrucción. Esta historia es una invitación para todos nosotros a evaluar nuestras elecciones, nuestros valores y la dirección hacia donde nos dirigimos como individuos y como sociedad. Paralelos entre Sodoma y Pompeya. Curiosamente, la destrucción de Sodoma y Gomorra a menudo se compara con la de Pompeya, otra ciudad devastada, pero por causas naturales. Mientras Pompeya fue sepultada por un volcán, Sodoma y Gomorra enfrentaron un juicio divino. Este contraste nos lleva a pensar, ¿cuál es el peso de las acciones humanas en el destino de las ciudades y civilizaciones? Pompeya no fue destruida por elecciones morales, pero Sodoma y Gomorra sí lo fueron. Ahí radica el núcleo de la historia, nuestras decisiones tienen consecuencias espirituales, y Sodoma y Gomorra son un ejemplo eterno de esto. Mientras Pompeya fue víctima de una catástrofe natural impredecible, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una decisión consciente de Dios en respuesta a la corrupción moral desenfrenada de sus habitantes. Esto evidencia un contraste profundo. En Pompeya, las fuerzas de la naturaleza actuaron ciegamente, pero en Sodoma y Gomorra, el juicio fue dirigido, planeado y con un propósito claro. Otra diferencia significativa está en el legado de estas destrucciones. Pompeya se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana ante la fuerza de la naturaleza. Sus ruinas, preservadas por la lava, sirven como una ventana al pasado, mostrando un retrato congelado de una civilización en su apogeo. En cambio, Sodoma y Gomorra, cuyo rastro físico desapareció casi por completo, sobreviven a través de las escrituras como un recordatorio eterno de las consecuencias del alejamiento espiritual y la maldad colectiva. Estos paralelos nos invitan a reflexionar, ¿estamos construyendo vidas basadas en principios morales y espirituales, o estamos tan enfocados en nuestra propia satisfacción que ignoramos las consecuencias futuras?
Sodoma y Gomorra nos alertan de que una sociedad sin valores está condenada, mientras Pompeya nos recuerda la imprevisibilidad de la vida y la necesidad de humildad ante las fuerzas que no podemos controlar. Los 5 pecados capitales de Sodoma y Gomorra. 1. Maldad desenfrenada. La maldad en Sodoma y Gomorra era una característica profundamente arraigada en su cultura. No se trataba solo de episodios aislados de violencia o injusticia, sino de una estructura social que normalizaba e incluso incentivaba actos de crueldad. La brutalidad se convirtió en un rasgo colectivo, moldeando el comportamiento de los habitantes e influyendo en todas las interacciones humanas. La violencia no era vista como algo que debía evitarse, sino como un medio legítimo para imponer poder y autoridad. Los más fuertes dominaban a los más débiles, y toda la sociedad parecía funcionar en un ciclo interminable de opresión. Las víctimas, tanto locales como extranjeras, no tenían a quién recurrir. El sufrimiento humano, que debería generar compasión, era ignorado o incluso usado como entretenimiento, reflejando una desconexión total con los valores de bondad y justicia. Uno de los aspectos más oscuros de esta maldad era la falta de hospitalidad. En tiempos antiguos, la hospitalidad era considerada sagrada, especialmente en regiones áridas como Oriente Medio, donde un viajero dependía de la bondad de extraños para sobrevivir. Sin embargo, en Sodoma y Gomorra, esta regla básica de civilización fue pervertida. Los extranjeros que pasaban por estas ciudades, en lugar de ser recibidos con refugio y seguridad, eran frecuentemente explotados, humillados y violentados. La vulnerabilidad de los viajeros era usada en su contra, transformando lo que debería haber sido un acto de generosidad en una oportunidad para practicar crueldades. Esta cultura de maldad no solo perjudicaba a individuos, sino que también corrompía el tejido social de las ciudades. La ausencia de empatía creó un ambiente donde nadie podía confiar en el prójimo, y donde el egoísmo prevalecía. Cuando la injusticia se convierte en la norma, el sufrimiento se extiende como una plaga, alcanzando todos los niveles de la sociedad. Era un ciclo vicioso, la violencia generaba más violencia, y la opresión alimentaba un sentido de impunidad que solo reforzaba la decadencia moral. El clamor de los justos que vivían en estos ambientes opresivos ascendió hasta los cielos, rompiendo la indiferencia que predominaba entre los hombres. Estas oraciones, cargadas de dolor y desesperación, no pasaron desapercibidas a los ojos de Dios. Al decidir investigar personalmente la situación de Sodoma y Gomorra, Dios mostró que su justicia no es ciega y que Él está atento al sufrimiento de su pueblo. Esta investigación no fue solo un acto de juicio, sino también un gesto de respuesta divina a las almas aplastadas por el peso de la opresión. La decisión de Dios de intervenir refleja la seriedad de lo que estaba sucediendo en estas ciudades. La maldad desenfrenada de Sodoma y Gomorra era un recordatorio de hasta dónde puede llegar la humanidad cuando se aleja de los valores divinos. Esta intervención divina no fue solo un llamado al arrepentimiento, sino también una declaración de que Dios no tolera injusticias perpetuadas sin respuesta. 2. Idolatría. La idolatría en Sodoma y Gomorra era mucho más que la veneración de ídolos físicos. Representaba una inversión radical y completa de las prioridades espirituales, donde los valores eternos fueron sustituidos por deseos momentáneos. Los habitantes de estas ciudades habían cambiado la devoción al Creador por una obsesión con las creaciones humanas y los placeres terrenales. Dinero, poder y placer se convirtieron en los nuevos objetos de adoración, mientras que principios como la humildad, la compasión y la fe eran descartados como debilidades o irrelevancias. Esta idolatría no se limitaba a rituales religiosos o estatuas de dioses paganos, impregnaba todos los aspectos de la vida cotidiana. La búsqueda insaciable de riqueza y estatus dictaba las decisiones, corroyendo el sentido de comunidad y transformando las relaciones humanas en transacciones egoístas. Las personas comenzaron a medir su valor por lo que poseían, mientras la espiritualidad, el amor al prójimo y la conexión con Dios eran ignorados. El materialismo se arraigó tan profundamente que cualquier vestigio de reverencia al Creador fue borrado. El apóstol Pablo resumió de manera brillante este intercambio de valores en Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la creación en lugar del Creador. Este pasaje no solo condena la idolatría, sino que también expone sus consecuencias devastadoras.
La desconexión con el Creador no afecta solo al individuo, sino que tiene implicaciones profundas para la sociedad en su conjunto. Cuando se abandona la verdad divina, las estructuras morales que sostienen una civilización comienzan a derrumbarse. En Sodoma y Gomorra, esta ruptura espiritual llevó a un abismo donde lo efímero sustituyó a lo eterno. El culto al materialismo generó una sociedad desprovista de propósito y significado más elevado. Las personas vivían solo para satisfacer sus deseos inmediatos, sin considerar las consecuencias de sus acciones. La avaricia y la sed de poder se volvieron tan dominantes que cualquier rastro de ética o moralidad fue eliminado. Esta idolatría también provocó una desconexión con el prójimo. A medida que las personas se enfocaban cada vez más en sus propios intereses, la solidaridad y la compasión desaparecían. El egoísmo reinaba, y los más vulnerables eran dejados atrás, ignorados o explotados. Lo que debería haber sido una sociedad donde las bendiciones de la prosperidad fueran compartidas se convirtió en un lugar donde la desigualdad y la indiferencia prosperaban. Además, la idolatría espiritual frecuentemente iba de la mano con prácticas destructivas. El abandono de Dios abrió el camino hacia la degradación moral y la corrupción. Sin una guía espiritual para orientar sus acciones, los habitantes de Sodoma y Gomorra cayeron en comportamientos que deshonraban no solo a sí mismos, sino también al propósito divino para sus vidas. Esta historia es un recordatorio poderoso de que la idolatría no es solo la adoración de imágenes o objetos, sino también cualquier cosa que coloquemos por encima de Dios en nuestras vidas. Puede ser riqueza, estatus, poder o incluso el propio ego. Cuando estas cosas ocupan el lugar que debería estar reservado para el Creador, las consecuencias son inevitables: el alejamiento espiritual, la destrucción de la moralidad y el colapso de la sociedad. La desconexión con Dios en Sodoma y Gomorra no fue un evento aislado. Comenzó con pequeñas concesiones, con la sustitución gradual de los valores divinos por metas terrenales. Sin embargo, estas elecciones acumuladas llevaron a un punto de ruptura, donde la esencia divina fue completamente abandonada. Esto culminó en una sociedad que no solo rechazó a Dios, sino que también perdió su propia humanidad en el proceso. 3. Inmoralidad sexual. La degradación moral en Sodoma y Gomorra trascendió cualquier intento de ser reducida a un único tipo de pecado. La realidad era mucho más amplia y compleja, involucrando una serie de prácticas que pervertían profundamente la dignidad humana y el propósito divino de la sexualidad. La sexualidad, que debería ser una expresión de intimidad sagrada, amor y unión, se transformó en una herramienta de explotación, dominio y abuso. Este uso distorsionado del poder sexual corroía tanto los lazos interpersonales como los fundamentos espirituales de la sociedad. No era solo la práctica de la homosexualidad lo que se destacaba, sino el uso de la sexualidad como un medio de subordinación. La cultura de Sodoma y Gomorra había convertido la intimidad en un instrumento de humillación, donde el consentimiento era irrelevante y el placer egoísta se colocaba por encima de cualquier consideración por la dignidad del otro. La violencia sexual era generalizada, ocurriendo sin remordimientos ni límites morales. Extranjeros y vulnerables eran frecuentemente los objetivos de esta explotación, mostrando cuán profundamente la inmoralidad se había arraigado en la vida cotidiana de estas ciudades. La tergiversación de la sexualidad en Sodoma y Gomorra no se limitaba a actos individuales, sino que se convirtió en un ciclo vicioso que permeaba todas las capas sociales. Relaciones que deberían basarse en el amor y el respeto fueron sustituidas por interacciones marcadas por la opresión y el abuso de poder. Este ciclo destructivo no solo arruinaba las vidas de las víctimas, sino que también deshumanizaba a los propios perpetradores, alejándolos aún más de los principios divinos. La gravedad de esta inmoralidad sexual residía no solo en los daños físicos causados a las víctimas, sino también en las profundas heridas espirituales que estos actos infligían. Cada transgresión representaba una ruptura con el propósito divino para la sexualidad humana, ser un reflejo de la conexión espiritual entre las personas y el Creador. En cambio, la sexualidad fue despojada de su sacralidad, convirtiéndose en un acto de egoísmo, degradación y poder. La violencia sexual en Sodoma y Gomorra no era vista como una desviación, sino como algo normalizado. La ausencia de respeto mutuo y consentimiento demostraba una sociedad que había abandonado completamente los valores divinos.
Esta normalización de la explotación reflejaba un nivel extremo de corrupción moral, donde el sufrimiento ajeno era tratado con indiferencia o incluso con celebración. Esto no solo corroía a los individuos involucrados, sino que también debilitaba la cohesión social, creando un ambiente de desconfianza, miedo y desesperación. Esta inmoralidad también destacó cómo Sodoma y Gomorra habían perdido cualquier sentido de límite moral. La perversión sexual era vista como un derecho y una forma de entretenimiento, sin ninguna consideración por las consecuencias devastadoras para las víctimas y para la sociedad en su conjunto. Esto revela una desconexión total con las enseñanzas divinas, mostrando cuán lejos estaban estas ciudades del plan de Dios para la humanidad. El propósito divino de la sexualidad siempre ha sido promover unión, amor y respeto mutuo, reflejando la santidad del Creador. En Sodoma y Gomorra, sin embargo, esta intención fue completamente tergiversada. La sexualidad fue usada como arma, como un medio para someter y explotar a los demás, en lugar de ser una expresión de amor y compromiso. Esta inversión de propósito es uno de los aspectos más oscuros de la historia de estas ciudades. El ejemplo de Sodoma y Gomorra nos alerta sobre los peligros de tratar la sexualidad como algo separado de su dimensión espiritual. Cuando la intimidad es despojada de su propósito divino, deja de ser una fuerza unificadora y se convierte en una fuente de destrucción. Esta historia sirve como un recordatorio eterno de que la sexualidad, cuando se usa fuera de los parámetros establecidos por Dios, puede llevar a un alejamiento devastador del plan divino y de las relaciones humanas saludables. 4. Ociosidad y arrogancia. En Sodoma y Gomorra, la abundancia de recursos y riquezas, que debería haber sido motivo de gratitud y oportunidad para hacer el bien, se transformó en una verdadera maldición. El exceso de prosperidad generó una sensación de autosuficiencia entre los habitantes, llevándolos a acomodarse en un estado de complacencia que los alejó tanto de los demás como de Dios. La riqueza, en lugar de ser vista como una bendición para compartir con los menos afortunados, se convirtió en un símbolo de estatus y un derecho exclusivo. Aquellos que poseían más recursos comenzaron a ignorar completamente a los pobres y vulnerables, perpetuando una cultura de egoísmo y exclusión. La prosperidad ociosa mencionada por el profeta Ezequiel no era solo una falla moral aislada, sino un catalizador para un conjunto de otros pecados. La ociosidad llevó a las personas a un estilo de vida enfocado únicamente en placeres y autosatisfacción, mientras los necesitados eran relegados al olvido. Esta falta de propósito y compasión creó una sociedad desconectada de los valores divinos, donde el enfoque estaba en la acumulación de bienes materiales y en la búsqueda incesante de estatus, en lugar de en la bondad o la justicia. El egoísmo se apoderó de las personas, creando una división cada vez mayor entre las clases sociales. La riqueza era celebrada, mientras la pobreza era ignorada o incluso despreciada. El sufrimiento del prójimo se consideraba irrelevante y cualquier noción de responsabilidad colectiva desapareció. Esta indiferencia hacia el sufrimiento ajeno reflejaba el grado de desconexión espiritual que se había instaurado en estas ciudades. Al priorizar sus propios deseos por encima de cualquier otra cosa, los habitantes de Sodoma y Gomorra perdieron completamente el sentido de comunidad y solidaridad. La arrogancia generada por esta abundancia desenfrenada fue aún más destructiva. Separó a las personas unas de otras, fomentando una cultura de superioridad y desprecio. Los ricos se veían como mejores que los pobres, y los poderosos despreciaban a los débiles. Pero esta arrogancia también alejó a los habitantes de Dios, creando una barrera espiritual que les impedía reconocer su propia fragilidad y necesidad de arrepentimiento. La falsa sensación de autosuficiencia, alimentada por la prosperidad, los llevó a creer que no necesitaban nada más que a ellos mismos. El ciclo de decadencia que resultó de esta combinación de ociosidad, egoísmo y arrogancia parecía irreversible. A medida que las personas se alejaban de Dios e ignoraban los valores divinos, la sociedad en su conjunto se sumergía cada vez más profundamente en la corrupción. La riqueza, que debería haber sido un instrumento para promover el bien, se convirtió en la causa misma de la caída de estas ciudades. Este ciclo de autodestrucción es una poderosa advertencia de que, cuando las bendiciones materiales no van acompañadas de gratitud, generosidad y humildad, pueden transformarse rápidamente en trampas espirituales.
Además, la ociosidad no era solo una ausencia de trabajo o productividad, sino también una ausencia de propósito espiritual. Las personas no usaban su tiempo ni sus recursos para buscar a Dios o ayudar al prójimo. En su lugar, se dedicaban a placeres momentáneos y fútiles, olvidando por completo la necesidad de una relación con el Creador. Esta desconexión espiritual era, de hecho, la raíz de todos los demás problemas que afligían a Sodoma y Gomorra. Ezequiel, al describir esta prosperidad ociosa, destaca que no solo alejó a las personas unas de otras, sino que también oscureció cualquier noción de responsabilidad divina. Esta indiferencia, combinada con la arrogancia, generó un ciclo de destrucción que culminó en el juicio divino. La historia de estas ciudades nos enseña que la riqueza sin propósito y la abundancia sin compasión son una invitación a la decadencia moral y espiritual. 5. Orgullo en el pecado. Tal vez el pecado más emblemático de Sodoma y Gomorra haya sido el orgullo desafiante con el que sus habitantes ostentaban sus transgresiones. No se trataba solo de cometer errores o vivir de forma desviada, sino de exhibir abiertamente esas acciones como si fueran virtudes. Isaías describe esta actitud con precisión: proclamaban su pecado como Sodoma, sin esconderlo. La maldad que debería ser motivo de vergüenza se convirtió en motivo de orgullo, reflejando una sociedad completamente desconectada de los principios de Dios. Este orgullo en el pecado era más que una falla moral, era una declaración deliberada de independencia respecto a la autoridad divina. Al celebrar sus acciones, los habitantes de Sodoma y Gomorra enviaban un mensaje claro: no necesitaban a Dios, ni sus leyes ni su orientación. Esta rebelión abierta iba más allá de la desobediencia, era una afrenta directa al Creador, un manifiesto de autosuficiencia y desprecio por todo lo sagrado. No solo ignoraban las consecuencias de sus actos, sino que desafiaban activamente cualquier noción de arrepentimiento o sumisión a la voluntad divina. El orgullo en el pecado es quizás el más peligroso de todos los desvíos, porque cierra las puertas a la redención. Para los habitantes de Sodoma y Gomorra, no había espacio para la reflexión o el cambio, pues veían sus acciones como algo para celebrar, no corregir. Esta ausencia de remordimiento, combinada con la glorificación del error, creó un ciclo de autodestrucción que los alejaba aún más de Dios. Sin arrepentimiento, no había posibilidad de perdón, y sin perdón, su destino estaba sellado. Este comportamiento refleja una desconexión profunda no solo con Dios, sino también con la propia humanidad. El orgullo los cegó ante las consecuencias de sus acciones sobre los demás, creando una sociedad donde la compasión, la humildad y la justicia fueron completamente sustituidas por la arrogancia, el egoísmo y el desprecio. No solo proclamaban sus pecados, sino que lo hacían con un sentido de superioridad, como si desafiar a Dios fuera una demostración de fuerza o libertad. El orgullo en el pecado en Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia eterna. Nos recuerda que el mayor obstáculo para la redención es la incapacidad de reconocer nuestros errores. Cuando justificamos nuestras acciones equivocadas o las transformamos en algo digno de celebración, cerramos nuestros corazones a la gracia divina. Esta actitud no solo impide el arrepentimiento, sino que también nos aleja de la misericordia que Dios siempre está dispuesto a ofrecer. Además, el orgullo es contagioso. Cuando una sociedad como la de Sodoma y Gomorra normaliza y glorifica la iniquidad, crea un ambiente donde el pecado se multiplica. Aquellos que podrían estar inclinados al arrepentimiento son desalentados, ya que la cultura a su alrededor los convence de que no hay nada malo en vivir de manera egoísta o irrespetuosa. Esto genera una espiral descendente, donde el alejamiento de Dios se vuelve cada vez más profundo. El orgullo en el pecado también lleva una lección espiritual importante, representa lo opuesto de lo que Dios nos pide. La humildad es uno de los pilares fundamentales de la fe, pues es a través de ella que reconocemos nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su gracia. En Sodoma y Gomorra, sin embargo, la humildad había sido completamente erradicada, sustituida por una exaltación del ego y una negación absoluta de la autoridad divina. Esta actitud culminó en el juicio final de las ciudades, un acto extremo que refleja la gravedad del alejamiento espiritual de sus habitantes. Cuando el arrepentimiento es imposible y el pecado es celebrado como virtud, el corazón humano se endurece, volviéndose impermeable a la transformación. Sodoma y Gomorra nos recuerdan que la gracia de Dios está siempre disponible, pero exige un corazón dispuesto a reconocer la necesidad de cambio.
Por último, el orgullo en el pecado es un reflejo de algo que todos debemos combatir dentro de nosotros mismos. Nos desafía a ser honestos acerca de nuestras fallas y a buscar a Dios con humildad. Si permitimos que el orgullo nos domine, corremos el riesgo de seguir el mismo camino de Sodoma y Gomorra, donde la celebración del error llevó a la destrucción. Pero, si elegimos la humildad y el arrepentimiento, encontraremos en Dios a un Padre misericordioso, siempre dispuesto a acogernos de vuelta. Lot y su lucha en medio de la corrupción. Lot es una figura trágica y al mismo tiempo esperanzadora. Incluso viviendo entre los malvados, intentó mantener su justicia. Su historia nos presenta a un hombre que, a pesar de las presiones y tentaciones, buscó preservar su fe en Dios. Cuando los ángeles visitaron Sodoma, Lot demostró una hospitalidad que era inusual en una ciudad tan corrupta. Reconoció la santidad de esos hombres y, en un acto desesperado, intentó protegerlos a toda costa. La decisión de ofrecer a sus propias hijas para calmar a la multitud enfurecida puede parecer incomprensible para nosotros hoy. Sin embargo, refleja la tensión moral en la que vivía Lot, rodeado de una sociedad donde los valores estaban totalmente invertidos. Intentaba equilibrar su obligación de proteger a sus huéspedes, una responsabilidad sagrada en la cultura de la época, con su lucha por sobrevivir en un entorno que constantemente ponía a prueba sus límites morales. Finalmente, los ángeles intervinieron directamente, protegiendo a Lot y cegando a los agresores. Este acto de protección divina fue una demostración clara de que Dios aún estaba presente, incluso en un lugar tan alejado de la moralidad. Cuando llegó el momento de la destrucción, los ángeles guiaron a Lot y a su familia fuera de la ciudad, advirtiéndoles que no miraran atrás. Este gesto simboliza la necesidad de abandonar por completo el pasado corrupto y avanzar hacia un futuro guiado por Dios. La historia de Lot nos enseña sobre los peligros de comprometer nuestros valores en medio de ambientes corruptos. También nos recuerda que, incluso en situaciones extremas, la fe y la justicia pueden preservarse. Lot representa a aquellos que luchan por vivir de acuerdo con los principios divinos, incluso cuando están rodeados de corrupción. El juicio final y sus lecciones eternas. Cuando el fuego y el azufre destruyeron Sodoma y Gomorra, el escenario era de completa devastación. No quedó piedra sobre piedra, ni rastro de vida. Este acto extremo de destrucción nos recuerda que Dios, aunque misericordioso, también es justo. No ignora la maldad persistente, especialmente cuando causa sufrimiento a los inocentes. Esta historia no trata solo de juicio, sino también de redención y elecciones. Dios demostró que, incluso en el caos más profundo, hay oportunidad de arrepentimiento. Ofreció a Lot y a su familia una salida, un nuevo comienzo lejos de la corrupción y el pecado. Pero esta nueva oportunidad exigía sacrificio, dejar atrás todo lo que conocían, todo lo que consideraban familiar. Esto nos lleva a reflexionar sobre las veces en que nos aferramos a lo que nos destruye, resistiéndonos al cambio que podría salvarnos. El destino de la esposa de Lot es un ejemplo poderoso. Al mirar atrás, desobedeciendo la orden de Dios, se convirtió en una estatua de sal. Este acto aparentemente simple simboliza algo profundo: el apego al pasado puede paralizarnos, impedirnos avanzar. ¿Cuántas veces somos como ella, atrapados en viejas heridas, pecados o comodidades ilusorias, en lugar de caminar hacia un futuro guiado por Dios? Además, el juicio de Sodoma y Gomorra es una advertencia para las sociedades actuales. Nos desafía a examinar los valores que cultivamos, las prioridades que elegimos y el impacto de nuestras acciones en el mundo que nos rodea. ¿Estamos ayudando a los necesitados? ¿Estamos promoviendo la justicia? ¿O estamos ignorando los clamores de los que sufren, tal como hicieron los habitantes de Sodoma? Por último, esta historia nos recuerda la esperanza divina. Aunque Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios no desistió de la humanidad. La historia de Lot y su familia es un recordatorio de que siempre existe una salida, una oportunidad de redención para aquellos que buscan vivir en obediencia y fe. Reflexión final. ¿Qué lecciones podemos extraer de todo esto? Debemos vivir nuestras vidas con integridad, bondad y respeto a los mandamientos de Dios. Debemos ser luz en medio de las tinieblas, agentes de cambio en un mundo a menudo marcado por la corrupción y la indiferencia. Si has llegado hasta aquí,
Esto demuestra que buscas comprender los misterios de la fe y el plan divino. Así que aprovecha para dar like a este video, suscribirte al canal Jornada con lo Divino y compartir este mensaje. Y recuerda, hay otro video esperándote, apareciendo ahora mismo en la pantalla. Que Dios te bendiga y hasta la próxima jornada.